Doctor André Benavides, muy buen día. Un saludo afectuoso desde la revista de opinión Democracia. Queremos darle la bienvenida. Le invitamos inicialmente para hablar de la consulta popular, de la que vamos a hablar, por cierto. Pero quisiera empezar, dada la coyuntura y los hechos que vivimos en el Ecuador, el tema del uso progresivo de la fuerza, hoy en estado de excepción, cuando el gobierno, a través del decreto 111, ha reconocido la existencia de un conflicto armado interno y ha ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos. Derechos humanos son universales. Recordamos la Carta de 1948, diciembre de 1948, pero también el Estado tiene que hacer prevalecer los derechos humanos no solo de quienes son repelidos por el Estado, sino de las víctimas que han dejado. Ayer al menos mataron a 2 policías. Entonces, ¿cómo enfrentar el tema de los derechos humanos? Doctor André Benavides, muy buen día. Buenos días, estimado Miguel, un cordial saludo para usted y para la audiencia de Radio Democracia. En este momento de conflicto, de grave crisis, los ecuatorianos, los diferentes sectores de la sociedad y las diferentes fuerzas políticas debemos respaldar la actuación del presidente de la República, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y en ese orden de cosas, debemos respaldar la medida que ha adoptado el presidente de la República, Daniel Noboa, con la emisión del decreto ejecutivo 111, en la cual se establece como causal de estado de excepción el conflicto armado interno. En ese sentido, existe como medida que las Fuerzas Armadas pueda hacer uso de la fuerza para neutralizar a estos grupos delincuenciales. En ese sentido, estimado Miguel, yo considero que desde el punto de vista jurídico se cumplen con todos los requisitos para estar hablando de un conflicto armado interno, o como lo ha denominado el derecho internacional humanitario, un conflicto armado no internacional, ya que existe en este caso, por ejemplo, la existencia de un mando responsable por parte de un grupo armado que está organizado. Vemos que existe por parte de estos grupos delincuenciales el control sobre parte del territorio, lo cual le permite realizar este tipo de acciones. Y vemos que estas acciones son sostenidas y concertadas. Ejemplo de aquello fue lo que ocurrió el día de ayer en las inmediaciones del canal TC. Y vemos que ya existe también otro requisito que tiene que ver con una violencia armada prolongada, porque ya son varios días en los cuales estos grupos de delincuencia organizada están ejerciendo violencia, terror y el cometimiento de actos delincuenciales en contra de la ciudadanía. Y adicionalmente vemos que estos grupos sí tienen un mando y organización. Ayer también vimos cómo estos personajes recibían desde un celular órdenes para ver lo que tenían que hacer el día de ayer en TC Televisión. Por lo tanto, Miguel, yo creo que se cumplen cada uno de los requisitos de un conflicto armado interno, y es por ello que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional tienen luz verde para neutralizar a estos personajes que están comprometiendo la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos. Usted nos ha explicado claramente sobre las diferencias y es bueno persistir en eso, en el conflicto armado interno, como declara el decreto ejecutivo 111. Estos temas. El uno tiene que ver con los conflictos armados internacionales en el que se enfrentan 2 o más estados,
y el otro conflicto armado no internacional, como usted nos ha descrito, entre fuerzas gubernamentales y los grupos al margen de la ley. En este sentido, hay que estar absolutamente claros en la tarea que cumple, en este caso, el Estado ecuatoriano, doctor Benavides. Por supuesto, en este caso, las reglas aplicables son las del derecho internacional humanitario, las cuales no desconocen mínimos estándares de derechos humanos como el respeto a la vida, la integridad y el debido proceso. Porque aquí merecen protección especial ¿quiénes? Los ciudadanos. El ciudadano ecuatoriano que no es parte de este conflicto y que tiene mayor protección principalmente los grupos vulnerables, ya que evidentemente la fuerza, las medidas que van a ser adoptadas por el Estado ecuatoriano justamente deben ir en el sentido y deben ser proporcionales a la naturaleza, a las condiciones de lo que está viviendo el país. Imagínese usted, estimado Miguel, que a la misma hora se pudieron ver varios hechos delictivos, no solo en la ciudad de Guayaquil con la toma del canal TC, sino que vimos que también estos grupos delincuenciales también generaron caos en el centro de Quito. Comenzaron a explotar coches bombas en varias provincias del Ecuador. Comenzaron a realizar cierto tipo de delitos en las calles del país. Inclusive había un personaje que tenía hasta una bazuca. Entonces, evidentemente, si eso no es concertado, ¿de qué estamos hablando? Y yo creo que todos los actos, este tipo de actuaciones, lo que hacen es calificar los requisitos para hablar de un conflicto armado interno que merece una respuesta contundente por parte del Estado ecuatoriano. Porque se ha discutido en estas horas respecto precisamente del artículo 1 del reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno y como usted nos ha descrito, doctor André Benavides, efectivamente hay elementos determinantes para la existencia de un conflicto armado interno, como son grupos armados no gubernamentales que luchan entre sí o contra las fuerzas del Estado, fuerzas gubernamentales. Tienen un nivel de intensidad que excede el de los actos de violencia aislados y esporádicos, como se ha demostrado esta semana en el Ecuador, y también cuentan con un nivel de organización colectiva que les permite llevar a cabo operaciones sostenidas y concertadas, como hemos visto este martes en diversas ciudades y provincias del país, Esmeraldas, en Loja, en Cuenca, en Pichincha. Es decir, aquí hay una acción concertada de estos grupos al margen de la ley. Totalmente, Miguel. Yo creo que este decreto de estado de excepción cumple con todos los requisitos que hemos mencionado. Ahora bien, la Corte Constitucional, de manera muy somera, cuando ha aprobado algunos tratados internacionales, ha indicado lo que se debe entender por un conflicto armado interno. Sin embargo, ese criterio la propia Corte ha dicho que no es vinculante. En ese orden de cosas, estimado Miguel, la Corte Constitucional tiene que desarrollar esta causal de estado de excepción que viene a ser el conflicto armado interno y cómo se puede configurar en el país y si es que las condiciones que actualmente se están presentando cumplen con aquello. En ese sentido, yo no quisiera pensar, Miguel, que la Corte Constitucional no esté a la altura de las circunstancias y que en el control que realice al Decreto Ejecutivo 110 y 11 termine declarando su inconstitucionalidad. Sería lamentable que se deje sin efecto el Decreto Ejecutivo 111, porque eso lo único que significaría es que se ha dado por parte de la magistratura luz verde para que estos grupos criminales puedan atacar a ciudadanos, puedan destruir bienes públicos y evidentemente desconocer el orden constituido que prima en el Ecuador.
Y es por eso que hay que hacer un llamado de atención y un llamado ciudadano a la Corte Constitucional para que permita que las Fuerzas Armadas y el gobierno nacional puedan adoptar todas las medidas que consideren pertinentes y que permitan restablecer el orden, paz en nuestro país. Doctor André Benavides, aquí ha habido una polémica respecto de los grupos delictivos organizados, como se denominan los GDO, y el crimen organizado existente en el Ecuador. Pero al declararse como un conflicto armado interno y al declararse como organizaciones, un grupo armado beligerante, ya que estos grupos delincuenciales, han dicho expertos en seguridad, no cuentan con una organización militar y política permanente, así como tampoco ejercen el control de una parte importante del territorio ecuatoriano o que hayan obtenido el reconocimiento de parte del Estado ecuatoriano. Por ello, la observación de que ellos, los GDO y el crimen organizado, no pudieran ser considerados como grupo armado beligerante. Esa es una discusión que el día de ayer se realizó en el foro jurídico. Hay varias posturas al respecto e inclusive los expertos en derecho internacional humanitario todavía no logran concertar cuál sería el verdadero alcance de un conflicto armado interno y cuáles podrían ser las implicaciones si es que estamos hablando de estos grupos delincuenciales organizados. Y es por eso, como ya lo decíamos hace un par de minutos, que la Corte Constitucional, dentro de su alcance en el control, debe establecer cuál es la naturaleza y las condiciones de un conflicto armado interno y si es que esto puede ser aplicable respecto de estos grupos delincuenciales. Es obvio que no tienen las mismas características de, por ejemplo, el ELN en Colombia, de las FARC, que prácticamente incluso hacen operaciones y tácticas militares. Pero lo que sí podemos ver es que existen cierto tipo de actuaciones que son sostenidas y concertadas, que evidentemente configuran uno de los requisitos para estar hablando de un conflicto armado interno. También, como ya lo habíamos advertido, existen grupos que están armados. Adicionalmente, existe un grado mínimo de organización. Y por lo tanto, desde mi punto de vista jurídico, más allá del respetable criterio que pueden tener otros colegas y expertos en derecho internacional humanitario, me parece que cumple con cada uno de estos requisitos y por lo tanto el estado de excepción y el decreto ejecutivo 111 son plenamente constitucionales. Doctor André Benavides, vuelvo al decreto 111 emitido este martes por el presidente Daniel Noboa. Artículo 4 dice: identifíquese a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, y se mencionan a los grupos. Y cuando se reconoce a un grupo armado como beligerante, le pregunto, ¿quiere decir que se le aplicaría las normas del derecho internacional humanitario, situación que no le correspondería a un GDO, un grupo delictivo organizado, delincuencia común, o a una organización de esta índole? Bueno, cuando en el momento se está hablando de un grupo beligerante, eventualmente se le está dando un reconocimiento del derecho internacional humanitario y evidentemente tiene otro tipo de tratamiento. Por ese lado, yo creo que podría tener algún tipo de observación la Corte Constitucional, tomando en cuenta que las normas aplicables para ellos serían diferentes. Y en este momento, por ejemplo, los delitos que cometen ya no son los delitos comunes, sino los delitos que se dan justamente en el marco del derecho internacional humanitario. Por ahí podría existir algún tipo de observación de la Corte Constitucional. Sin embargo, eso no supone que se caiga en su totalidad el decreto ejecutivo. Lo que podríamos decir es que en efecto cumple con la causal de conflicto armado interno
No obstante, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de un grupo beligerante que debería tener un tratamiento especial por el derecho internacional humanitario, podría ser que la Corte Constitucional observe aquello y más bien nos quedemos de manera general y se sometan a otro tipo de regulaciones. Como lo decía Miguel, la regulación, el alcance de lo que viene a ser conflicto armado internacional, interno, en el marco de un estado de excepción, es algo que debe desarrollar la Corte Constitucional y a partir de ello podríamos ver si es que en efecto se cumplen o no cada uno de estos requisitos. Quizás le pregunto de su experiencia, doctor André Benavides, los grupos delictivos organizados, los GDO, las organizaciones criminales, los grupos delincuenciales que causan terror, como están sembrando este momento en el país, destrucción de bienes públicos y privados, el incendio de vehículos ha sido un caso que se ha proliferado en el país, y cometen los delitos contemplados en el caso ecuatoriano en el Código Orgánico Integral Penal, el COIP, que está vigente desde el 2014, debieran ser tratados como criminales, terroristas y combatirse con el uso de armas letales por parte de la Policía Nacional y, de ser del caso, a través de la movilización y empleo de Fuerzas Armadas, como señalan los decretos 110 y 111 del Ejecutivo? Totalmente. En este caso estamos frente a actos terroristas y los grupos armados delincuenciales deben ser tratados como aquello. Y es claro que la medida adoptada por el presidente de la República en el decreto ejecutivo 111 habilita a las Fuerzas Armadas a realizar operaciones que tengan por finalidad el neutralizar a estos grupos. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas pueden hacer uso en este momento de armamento letal cuando se presenten este tipo de situaciones o cuando se realicen operaciones que tengan por finalidad desarticular estas organizaciones criminales. La inquietud que flota es cómo respetar los derechos humanos, que, como empezamos este diálogo, doctor Benavides, es fundamental, es un derecho universal. Sin embargo, cuando estos grupos delictivos organizados, estas organizaciones criminales, grupos delincuenciales, están atentando contra los derechos humanos de los ciudadanos, de los policías, de los militares, en este caso, el doctor André Benavides, quizás aquí la Policía Nacional, y de ser el caso a través de la movilización con el decreto de estado de excepción del Ejecutivo, el empleo de las Fuerzas Armadas en este estado puedan controlar, neutralizar y recuperar el orden con el poder militar cuando las capacidades de respuesta de la policía hayan sido sobrepasadas, pero en este caso, cuando se dispone, se ordena en el decreto artículo 5, que Fuerzas Armadas ejecuten operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos. Aquí no pudiera haber una línea muy delicada entre lo uno y lo otro, cuando estos grupos delincuenciales violan los derechos y las Fuerzas Armadas están obligadas a controlar, a neutralizar y recuperar el orden con el poder militar en el Ecuador. En cualquier estado de excepción, en cualquier tipo de operación que realicen las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, se deben respetar los derechos humanos y el debido proceso. Pero aquí no podemos entender que bajo el discurso y el pretexto de los derechos humanos se desconozca lo que está ocurriendo en el país. Porque ya existe también cierto sector del foro jurídico que mucho habla de los derechos humanos de estos grupos delincuenciales, pero nunca hacen referencia a los derechos de los ciudadanos, de los ecuatorianos honestos que trabajan, ecuatorianos inocentes que han sido asesinados por estos grupos delincuenciales, guías penitenciarios que han sido ejecutados, policías que han sido asesinados. Eso no se dice absolutamente nada. Y yo creo que bajo los estándares internacionales se pueden dar
estas operaciones militares que supongan la neutralización de estos grupos, cuando en efecto la amenaza, la violencia y las circunstancias puedan calificar para que se haga una operación con armamento letal cuando se den este tipo de hechos. Y por lo tanto, obviamente, que si es que vemos grupos que están armados, aquí ya ni siquiera tienes que hablar del uso progresivo de la fuerza, sino que prácticamente tienes que ir a neutralizar al objetivo, a diferencia de lo que pasa en otro tipo de circunstancias o causales de estado de excepción, como la conmoción interna, que en efecto ahí sí tienes que ir primero a Policía Nacional, tratar de hacer el uso progresivo de la fuerza, y si es que las situaciones comprometen derechos, ya sea de terceros o de los propios miembros de la fuerza pública, hacer el uso de armamento letal. Pero en este caso ya se puede ir directamente en contra de estos objetivos y obviamente con las condiciones y estándares mínimos de respeto a los derechos humanos. Claro, doctor Benavides, ¿quién reivindica los derechos humanos de dos policías que cayeron este martes asesinados en la provincia del Guayas? ¿Quién reivindica los derechos humanos de los policías que fueron secuestrados, amenazados de muerte y luego liberados en unos casos? Pero el tema de Fuerzas Armadas en este momento, en este estado de excepción, no solo neutralizar, como dice el decreto, sino luego recuperar el control interno. Y en esto quizás es importante desarrollar, doctor Benavides, el decreto de estado de excepción, tanto el primero, el 110 y luego el 111 de alcance, crea un marco general que lo declara. El desarrollo le corresponde al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que dirigen precisamente las operaciones militares. Así es, en los decretos ejecutivos justamente se da esa posibilidad, esa atribución al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que esta instancia sea la encargada primero de ejecutar el decreto ejecutivo y a partir de ello realizar todas aquellas operaciones necesarias que permitan restablecer el control interno del país. Porque es claro que a través de inteligencia, contrainteligencia y otro tipo de medidas, las Fuerzas Armadas pueden prevenir y pueden contrarrestar aquellos ataques armados que están realizando estos grupos delincuenciales. En ese sentido, el presidente de la República ha especificado de manera detallada cuáles serían estos grupos delincuenciales que están comprometiendo la seguridad y el orden interno del país. Y es así que también se habilita la posibilidad de que esa lista puede ser actualizada de acuerdo a las circunstancias que se pueden dar en los próximos días. Esperemos que pronto podamos ver resultados palpables que estabilicen la tranquilidad y paz de los ecuatorianos. Aún no sabemos cuáles serían las circunstancias o causales para que se den este tipo de hechos. No sabemos si es que en efecto esto se da como consecuencia de las medidas que estaba adoptando el presidente de la República y el gobierno nacional respecto de la situación de varios privados de libertad que son líderes de estos grupos delictivos. No sabemos si esto es una consecuencia de las nuevas preguntas de consulta popular. No sabemos si simplemente este es un mensaje de los grupos delincuenciales para amedrentar al gobierno y no tome medidas. No obstante, veamos cuál va a ser el actuar y si es que esto se puede solucionar antes de los 60 días que está en vigencia el estado de excepción. Esto implica ya en las operaciones militares, doctor Benavides, el uso de armas letales. Si están usando los delincuentes y los GDO, simplemente le corresponde actuar al Estado a través de la disposición a las Fuerzas Armadas, realizar estas operaciones militares para neutralizar
a estos grupos, porque no queda otra alternativa con armas letales, doctor Benavides. En efecto, Miguel, con la declaratoria de estado de excepción de conflicto armado interno y la movilización de las Fuerzas Armadas, en este momento los integrantes de la fuerza pública están habilitados para utilizar armamento letal. Y en ese sentido, estimado Miguel, es claro que es una medida necesaria, idónea y proporcional, porque tampoco las Fuerzas Armadas pueden ir con una pistola a enfrentarse a un tipo que tiene una bazuca, un tipo que tiene una ametralladora, que tiene armas de alto alcance y defenderse bajo condiciones peores que no permiten repeler la situación que se está presentando. Y en ese sentido, es importante entender que las Fuerzas Armadas, los militares, pueden hacer uso del armamento que tienen para objetivos militares. Doctor Benavides, consecuentemente, esta tarea encargada a Fuerzas Armadas no puede tener dilatorias, sino como se pronunciara el jefe del Comando Conjunto, el almirante Jaime Vela, ser contundentes con estas acciones si están irrumpiendo. Ayer, insisto, este hecho execrable, el asesinato de 2 policías en la provincia del Guayas. Totalmente. Las actuaciones que tienen estos grupos delincuenciales ya rayan en actos terroristas. Ya vemos cómo se han hecho ejecuciones a policías, a vigilantes, integrantes, agentes del cuerpo de vigilancia penitenciaria. También vemos cómo a ciudadanos inocentes los incineran. Eso pasó en la ciudad, en la provincia de Esmeraldas. Entonces, claramente que el actuar de las Fuerzas Armadas, y conforme lo ha dicho el jefe del Comando Conjunto, debe ser realizado bajo esa premisa que permita restablecer el orden interno, el orden público, con estas medidas que se pretenden adoptar. Ya veremos en los próximos días qué tipo de operaciones estratégicas militares se realizan justamente para contrarrestar este tipo de hechos delictivos que obviamente han ganado espacio en los últimos días en nuestro país. Doctor Benavides, un comentario respecto de la consulta popular. El gobierno envió en primer término 9 preguntas y luego antier anunció el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, que entregaban. La Corte Constitucional aclaró al día siguiente que no habían entregado, pero ¿cuál es su concepto respecto de los temas que se incluye y esta acción del gobierno, del alcance de las preguntas? Incluso se ha hablado de nuevas preguntas. Sí, una demostración de que hay que coordinar bien la presentación para una consulta popular y el control constitucional que debe hacer la Corte Constitucional. Cuando hablamos de consultas populares, no podemos hacer globos de ensayo ni especulaciones. Más aún cuando aquí está comprometida la voluntad del pueblo ecuatoriano. En ese sentido, se planteó un primer paquete de preguntas de consulta popular que más bien parecía un listado de buenas intenciones. Debido al cuestionamiento de la opinión pública, de la ciudadanía, del foro jurídico, de la academia, el gobierno nacional ya ha indicado que va a presentar nuevas preguntas. Pero aquí tenemos varios problemas, porque por un lado se dice que se iban a presentar nuevas 11 preguntas, y fue una información que se filtró a los medios de comunicación y a la ciudadanía, en la cual se había tomado en cuenta cierto tipo de preguntas que garantizaban la independencia de la Fiscalía General del Estado. Pero más adelante se dijeron que no eran 11, sino eran 9. Pero lo que sí llama profundamente la atención es que al pueblo ecuatoriano se le intente tomar el pelo haciendo ruedas de prensa afuera de la Corte Constitucional con documentos que supuestamente fueron presentados
y que al día siguiente la Corte Constitucional tenga que salir a través de un comunicado a desmentir. Es decir, que ni siquiera fueron presentadas las preguntas. Y luego nos dicen que, en efecto, se van a presentar de manera telemática. Entonces, si vas a presentar de manera telemática, ¿para qué fuiste a la Corte Constitucional? ¿O acaso simplemente fue para decir que algo ibas a hacer y ganar tiempo y después presentar realmente cuál era el texto que iba a constar en estas preguntas de consulta popular? Ahora bien, ya revisando estas nuevas 9 preguntas, que ya no son plebiscitarias, que sino son de referéndum y que tienen como objetivo el de enmendar la Constitución, hay varias de ellas que son interesantes, que ahora sí tienen condumio, que son sustantivas y que permiten resolver los problemas de los ecuatorianos y del país, más allá de que me parece todavía que hay algunos temas que quedaron en el tintero. Yo creo que varias de estas preguntas, como por ejemplo la extradición, es totalmente plausible en los momentos que está viviendo el país. La creación de juzgados y tribunales especializados para juzgar a policías y militares es totalmente plausible en los momentos que estamos en el marco de un conflicto armado interno. El hecho de que se cree una justicia constitucional especializada para evitar la feria de las garantías jurisdiccionales es totalmente plausible respecto de los abusos que hemos visto por ciertos politiqueros, ciertos funcionarios públicos y determinados delincuentes. Entonces, hay algunas cosas que resultan interesantes de estas enmiendas a la Constitución de la República. Pero yo creo que hay algunos temas que se quedaron por fuera y que sí hubieran sido interesante analizarlos, como por ejemplo, blindar a la Corte Nacional de Justicia de los tentáculos del narcotráfico, de la delincuencia organizada y de algunos políticos. Mejorar la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura para que no sean cooptados por las fuerzas políticas. Trasladar de una vez por todas las competencias del CPCCS a la Asamblea Nacional y crear un procedimiento claro de designación de autoridades. Porque si no, estamos frente a una crisis institucional de la cual no logramos salir porque lastimosamente el andamiaje de la Constitución de Montecristi no nos permite y ha ocasionado que se den este tipo de circunstancias, como por ejemplo lo que ocurrió en el Consejo de la Judicatura con la designación del señor Terán, lo que está pasando con el Consejo Nacional Electoral, que están prorrogados en funciones, con la inexistencia de un Contralor General del Estado titular que recién fue nombrado hace pocos meses, pero estábamos más de 4 años con el subrogante, con el encargado y el interino. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que también debían haber sido tomadas en cuenta, pero también otras que pueden mejorar el sistema de partidos políticos y el sistema electoral. Me llama en realidad la atención la pregunta que tiene que ver con en temas laborales, lo que tiene que ver con el contrato a plazo fijo y el trabajo por horas. Creo que se debe actualizar la normativa para el efecto. Es el momento de dar condiciones laborales para aquellos que no tienen trabajo y que puede resultar una medida interesante en la situación económica que vive el país. Bien, un gusto como siempre dialogar con el doctor André Benavides, académico y constitucionalista. Tema de interés, este estado de excepción que rige en el Ecuador y también la consulta popular. Ha sido muy claro, especialmente en la transparencia que se exige al Ejecutivo en el caso de la consulta popular para no hacer un acto de entrega en la Corte. No lo hacen, la Corte le aclara y luego van a enviar de forma telemática. Muchas gracias, doctor André Benavides, por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias por la invitación, estimado Miguel. Un cordial saludo para todos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia.
7 de la mañana con 52 minutos en el territorio continental ecuatoriano, invocando a la unidad nacional, invocando a estar unidos frente a la violencia que se ha entronizado en el Ecuador y abogando por la recuperación de la paz, la seguridad y la búsqueda de la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo con dos expertos en seguridad, el doctor Alfonso Valenzuela desde México y el doctor Daniel Pontón, académico del IAEN, para hablar precisamente sobre el momento que estamos viviendo en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Aunque todo permanece estático y luce bajo control, el show de la